Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, del cuerpo humano, sus enfermedades, donde discutimos cómo nos enfermamos y cómo vamos a estar cuidando nuestra salud. Hoy estamos en este nuevo formato digital. Tenemos un invitado súper especial que en un momento se va a presentar. Como siempre, nos acompaña Coral, fisioterapeuta, y la doctora Lizeth Rivas, neumóloga pediatra. Así que hoy el invitado nos va a hacer favor de presentarse. Yo estoy súper emocionada porque estoy conociendo a una celebridad de mi medio. Doctor, por favor. Muchas gracias, Coral, muchas gracias, Lisette. Pues no tan celebridad. Yo creo que más bien me han hecho más fama y espero que sea buena fama. Yo soy Buena Bruno fama, buena fama. Martínez, soy cirujano pediatra y me dedico, la vasta mayoría de mis pacientes y de mi práctica tiene que ver con la cirugía de colon y recto en niños. Esos pacientes los atendemos por malformaciones anorrectales, principalmente ano imperforado es el término más común que se utiliza. Después enfermedad de Hirschsprung, que es otro segmento de estos pacientes que necesitan de nuestra ayuda. Y luego otro gran segmento que aumenta cada vez más, es los niños que tienen constipación severa, crónica e idiopática, que desgraciadamente luego no encontramos la razón por la cual se presenta con una impacción tan importante, ¿no? Y bueno, vámonos un paso antes, ¿no? Vamos a estar hablando ahorita principalmente de constipaciones, nos va a ser el tema que vamos a estar abordando. ¿Cómo llegan los niños a consulta? Mamá, papá, ¿cómo llegan? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuál es la preocupación que es más grande en ese momento? La pregunta más frecuente, o más bien los pacientes que ya llegan conmigo, son aquellos que ya pasaron por un montón de médicos que no pudieron resolver el problema. Entonces yo veo un segmento de la población que es como un 4 o 5% de todos esos pacientes que no resolvieron con las medidas generales, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que no mejora. Y la cultura de los pacientes en general, al menos los que yo he tenido oportunidad de atender, es que cuando no les funciona un médico, en vez de regresar con ese médico y pedirle ayuda, se mueven con otro, y entonces ese otro trata algo diferente, y después se mueven con otro, y entonces ya llegan conmigo, como decimos en el medio, muy peloteados, ¿no? Pero la queja principal, el signo principal que detectan los papás es que deja de evacuar, no evacúa diario. Y cuando uno les pregunta cómo evacúa a su niño, dicen normal, ¿no? Pero normal es muy diferente para todos nosotros, ¿no? Entonces, la frecuencia de la evacuación es, yo creo, el primer signo que ellos detectan como que algo no anda bien. Y ya después tienen algo que se llama pseudoincontinencia por sobreflujo. Es el término que comúnmente se utiliza, que es un término mal aplicado, es el de encopresis, ¿no? Porque es salida de accidental de materia fecal en ausencia de un problema orgánico, ¿no? En ausencia de un problema anatómico, en ausencia de alguna situación que lo esté produciendo. Pero esas son las dos manifestaciones más frecuentes que los pacientes presentan y por los que empiezan a buscar cuál es el problema, ¿no? Entonces, ese es por lo que llegan con uno. Y conmigo ya en mi posición de cirujano colorectal, ya me llegan estudiados con tomografía, con radiografías, con un montón de cosas, y ya unos megarrectos y unos megacolonos impresionantes. Ya son casos muy graves, ¿no? Pero yo creo que para contestar un poco la pregunta de esos papás es disminución en la frecuencia de las evacuaciones, ¿no? Ese es el primer signo, yo creo, y después los pacientes que tienen más problemas son los que tienen pseudoincontinencia por sobreflujo, ¿no? Y ahí, pues vamos al justo medio. ¿Qué tanto es tantito en evacuaciones normales? En los niños, ¿qué consideramos que es lo normal? Mira, yo contesto esta pregunta normalmente y le digo, mire señora o señor, si usted junta a todos los hombres calvos de este hospital y nos forma a todos, ¿no? Y todos ponemos así la cabeza, todos vamos a tener una calvicie diferente, pero todos vamos a ser calvos, ¿no? Entonces, es algo muy similar con estos pacientes. Y luego les digo, la evacuación ideal, lo que consideran los expertos, es una evacuación que sale en una sola pieza, que no ensucia el canal anal, que no ensucia el ano, que flota un poco en el agua y luego cae, que no cuesta trabajo sacar y que el paciente siente sensación de que se vacía el intestino. Y luego le digo, mire, para lograr esa evacuación ideal, yo creo que la tiene nada más el 5% de la población. Entonces, esa es la primera situación, que la dieta que llevamos es
es muy inadecuada en ese sentido, ¿no? Y la gente que puede llevar una dieta casi perfecta, que puede tener la evacuación perfecta, es muy poca. Si nos vamos a lo que reportan los expertos que han analizado cuánto tarda el tránsito intestinal, la evacuación ideal se considera que sea en 24 horas. El ciclo debe ser de 24 horas. Una vez al día debe de evacuar suficiente cantidad. Pero también entramos en otra búsqueda de punto medio, ¿no? ¿Cuánto es normal, ¿no? Mi esposa va a evacuar una cantidad muy diferente de la cantidad que yo voy a evacuar, y tiene que ver directamente con la comida, la cantidad de comida que comen, la cantidad de fibra soluble, no insoluble, azúcares, líquidos, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy, muy difícil. Y la única manera que tenemos de ver objetivamente si el recto se está vaciando, la única manera objetiva que tenemos es una radiografía de abdomen. Es la única manera que tenemos de observar si el paciente vació el recto. Y yo creo que también tiene mucho que ver que muchos pediatras, muchos médicos gastroenterólogos y médicos generales son un poco reacios a tomar una radiografía, porque los criterios de Roma así lo dicen, ¿no? Las guías generales así lo dicen, no es necesario tomar una radiografía, y no, sí, para la constipación normal no hay necesidad de tomar una radiografía. Entonces, si me preguntas, regresándome al punto, a la pregunta principal, por lo menos debe ser una vez al día, yo les digo. Segundo, que sea una cantidad suficiente, ¿no? Tercero, que sea de una consistencia, pues, lo más semiformada posible. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. En el caso de pediatría, sabemos que las diferentes edades de los niños es un factor muy importante cuando presentan un síntoma, como el que estamos hablando de constipación. Entonces, en el caso de los bebitos recién nacidos en su primer mes de edad, se conoce que pueden tener la constipación o el estreñimiento funcional. Pueden evacuar hasta el segundo, tercer día. Pero en este grupo, ahorita vamos a hablar como de los diferentes grupos, pero en este grupo de primer mes de vida, ¿cuáles serían aquellos signos de alarma que la mamá o el papá, no quedarnos con la idea que es el estreñimiento funcional? Entonces, ya sabemos, para comenzar, más de 3 días, esto ya no es normal. Pero, ¿qué otras cosas pudieran estar pendientes los padres de familia? Además de la frecuencia, eso es lo más importante. Algo que nunca saben contestar los papás, casi nunca, es si evacúan el primero o segundo día de vida, ¿no? A los pacientes que preguntamos, sí, casi nunca saben, ¿no? Entonces empiezan a ver el uno al otro, piensan, hacen memoria. Si la mamá va sola, también dice, no me acuerdo, creo que sí. Mucho tiene que ver que luego los médicos que reciban a los pacientes no les avisan o no hacen énfasis en eso. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, desde ese primer y segundo día, una evacuación que no se presente en las primeras 48 horas de vida ya es un signo de alerta, ¿no? De estar pendientes. Segundo, voy a hablar solo de mi experiencia, ¿no? Los pacientes que se alimentan con seno materno, es raro que pasen más de un día sin evacuar. Si el paciente está alimentado a seno materno y pasan más de 24 horas que no evacúan, idealmente con reloj en mano, la última vez que evacuó fue ayer a las 10 de la mañana, ya es miércoles a las 10 de la mañana, no ha evacuado, está pasando una de dos cosas. O está teniendo un problema de constipación y eso produce distensión abdominal, o bien le están alimentando demasiado poco. También eso he observado. Llegan conmigo porque no evacúan, ¿no? Y me juran y me perjuran, ultrajuran que le dan de comer bien, pero cuando uno hace una radiografía ve todo vacío, ¿no? Y segundo signo de alarma que tendrían que considerar es un paciente que se distiende, se pone cada vez más panzón y vomita, ¿no? O rechaza la vía oral, ¿no? Ya no está bien. Y tercero, y ya me estoy yendo mucho a pensar en Hirschsprung, si tiene fiebre, distensión abdominal, no evacúa, eso es un signo de alarma, ¿no? Si tuviese Hirschsprung y SBB, a lo mejor está haciendo enterocolitis asociada a Hirschsprung, que es un padecimiento diferente de la enterocolitis necrosante. Pero esos son los signos de alarma más importantes. Y si el bebé está evacuando diario, una vez al día, suficiente cantidad, podemos ver, y está creciendo, que esa es otra cosa importante, ¿no? Porque si no está creciendo, no está ganando peso adecuado semana con semana, entonces algo está pasando, muy probablemente está siendo subalimentado o está dando menos cantidad que la que necesita. O comen comida con muy poco residuo,
¿no? No, ¿qué desayuna? No, pues no desayuno, me como una fruta, unas uvas, y café. Y luego, ¿qué come? Pues hay un plato de arroz y carne si hay. Y luego cena, no, casi nunca ceno. Entonces esa persona, la cantidad de materia fecal que va a tener es mínima. Entonces, si le pregunta a uno cada cuánto evacúa, le van a decir, pues cada 3 días. Y eso para él o ella puede ser normal. No es necesariamente está estreñido, solo tomando en cuenta el tiempo de evacuación, 24 horas. No aplica a los niños, obviamente. Pero vaya, eso, de ahí radica esta cuestión de, claro, híjole, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Cómo vamos al punto medio? ¿Cómo resolvemos? Si no evacúas 24 horas, ya tenemos 24 horas, un minuto no evacuado, ponle el supositorio. Y otro factor importante es que, claro, es que el paciente que necesita supositorios, que es muy frecuente, que llegan conmigo ya les digo, muy toreados, muy peloteados, los pacientes a los que están necesitando supositorios todos los días para evacuar, algo anda mal. Hay que investigar qué está pasando. Claro, yo creo que eso es algo muy importante, que sobre todo en los niños pequeños, si ya necesitamos ya utilizar supositorio, o en algunos casos a mí me han llegado que les dan gotitas para estreñimiento y demás, ya en ese momento necesitamos hacer estudios de imágenes. Sí, o una evaluación completa, ¿no? Algo que, otra de las cosas, ya volví. Y otra de las cosas que también hay que revisar ya en los bebés, si los englobamos por edad, en los lactantes menores de 1 año, que como usted dice, ahí ya lo más normal es que sea una vez al día su evacuación. Y lo que tenemos que notar es la consistencia, ¿verdad? Si son blandas, pues son adecuadas, está bien. Pero si ya son duras y ya son muy secas, eso sí, ya tiene que alarmarnos. Exactamente, y yo creo que tanto los lactantes como los escolares, esos como que comparten unas características similares en ese sentido. Uno de los criterios de Roma dice, ¿no? Si ha tapado el baño. Si el paciente alguna vez ha tapado el baño, quiere decir que la materia fecal es no necesariamente tan grande, pero sí es demasiado dura como para que pase por la tubería. Entonces, ese es un factor muy importante. Y segundo, una evacuación dura, dolorosa, también es un signo de alarma, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Ya se lastimó, ¿no? Sangró un poco, o le duele cuando evacúa, ¿no? Hay mamás que me dicen, incluso, es que le he tenido que ayudar, porque si no, no sale la materia fecal, ¿no? Esos pacientes muy frecuentemente solamente resuelven con medidas generales, ¿no? La vasta mayoría de las veces. Pero no hay que esperarse, ¿no? Muchas veces, les repito, lleva así 2 años, doctor, ¿no? Entonces ya nos encontramos unas cosas catastróficas como las radiografías que luego pongo en las redes sociales, ¿no? Que Instagram me dice, no, es muy sensitivo, es muy sensible, eso no lo pongas. Pero pues es que son casos graves, ¿no? Que llegan y empiezan con, pues un día de pronto ya no evacuó y así lleva los siguientes 4 años, ¿no? Entonces, yo aquí me declaro completamente ignorante. ¿Esa constipación va por una escala, una progresión de severidad entonces? Pues no por una escala, ¿no? O sea, no podríamos decir que hay una escala de severidad, pero sí, si no se resuelve pronto, ¿no? Si no se resuelve en las primeras semanas en las que tú las detectas, eso se va a hacer progresivo, ¿no? ¿Qué tan progresivo? Híjole, pues hasta no menos de 10 pacientes me han llegado a la clínica con sospecha de tumor abdominal, y pues sí tienen un tumor abdominal de materia fecal, pero es un tumor abdominal, entonces ya se asustaron, le hicieron tomografía, entonces puede ser así de grave, o puede ser algo repetitivo, ¿no? Le ponen un enema, un microenema que los venden sin receta, un microlax, un fosfanema, un FLIT, alguna de esas cosas, un microenema de fosfato, saca la bola de materia fecal y se resuelve por 2-3 días y luego vuelve a ocurrir, entonces le vuelven a poner. Pueden estar así años, incluso, desgraciadamente, ¿no? Los criterios de Roma se utilizan para sospechar, están diseñados para sospechar si el paciente tiene o no tiene constipación grave que se tenga que atender. Creo que lo más importante es estar muy pendiente de que el paciente pueda vaciar el intestino cada 24 horas, ¿no? Vaciar el recto, cada 24 horas de una cantidad suficiente, junto con lo demás que tenemos que observar como médicos de cualquier especialidad, ¿no? Que el niño esté creciendo bien, que tenga buen desarrollo, que no tenga datos de anemia y que tenga buen desarrollo pondoestatural
que nos hace pensar que se está alimentando bien, ¿no? Y bueno, ya se hizo toda esta historia clínica, se hacen estudios de imágenes. ¿Qué sigue? O sea, yo, mamá, papá, sospecho todo esto, llevo a mi pequeñito a consulta con usted. ¿Cuál es el tratamiento que me espera más adelante como papá? El paciente que ya llega gravemente constipado, que ya llega con impacción fecal, con impacto fecal, hay que ponerle un programa de manejo intestinal, le llamamos, que es lo que sea. Ese programa de manejo intestinal surgió de la desesperación de no poder ayudar a esos pacientes que tenían constipación grave con las malformaciones anorrectales. Y después se ha estado aplicando desde hace muchos años en los pacientes con constipación severa. Entonces, cuando llega el paciente con un impacto fecal muy importante, entonces hay que ponerlo en ese programa de manejo intestinal. Se le prescriben 3 enemas al día por 3 días. La vasta mayoría de los pacientes van a responder. En el cual eso tiene 3 objetivos principales. Disminuir el volumen rectal de materia fecal que tienen ahí atorada. Segundo, irritar al recto para que contraiga y vacíe la mayor cantidad de materia fecal. Y tercero, asegurarse que va a salir toda la materia fecal en esos 3 días con esos 3 enemas. No hay una fórmula que podamos decir, este paciente pesa 3 kilos, le vamos a poner 10 a 20 mililitros por kilo, que muchas veces hacen. Esa fórmula de 10 a 20 mililitros por kilo es una fórmula que sacaron unos radiólogos, y con 10 a 20 mililitros por kilo se llena el colon, pero no necesariamente se va a llenar el colon de un paciente gravemente constipado, y no es funcional. Entonces, aunque puede funcionar, para muchos pacientes funciona, pero lo que hacemos es valorar la radiografía del paciente y con eso determinar la cantidad de solución salina para que se moje toda esa materia fecal y entonces puede ayudar a que se vacíe. Y el irritante que usamos, en un enema se pone glicerina, en otro enema se le pone jabón neutro, jabón quirúrgico, jabón sote si lo quieren hervir, etcétera. No hay ningún cambio, todo funciona más o menos igual, porque lo que queremos hacer es que se irrite el recto y que se contraiga. Y en el de la noche usamos fosfato, ¿no? Entonces usamos el contenido de un microenema de fosfato. Y eso en 3 días generalmente los pacientes se vacía el recto. Y si el paciente tiene solo constipación, no tiene malformación anorrectal, no tiene Hirschsprung, no tiene ningún trastorno medular, espinal, sacro, etcétera, etcétera, entonces empezamos un programa de manejo intestinal, pero ahora con laxantes estimulantes. Es lo que uso yo generalmente. Y la dosis es muy variable. Y después de que haya evacuado, porque los genocidios se tardan entre 6 y 12 horas en funcionar, el paciente evacúa por la mañana casi siempre, y una vez que ha vaciado el recto, la radiografía vemos que tanto se vació, y así nos vamos día con día, más o menos una semana es lo que necesitan estos pacientes. Es un método completamente de prueba y error. Desgraciadamente no hay una forma de dosificar por kilo. Por ahí hay algunos artículos que están tratando de demostrar eso, y no ha sido tan reproducible como para decirle toca por kilo tanto. Hay pacientes que necesitan más dosis y otros que necesitan mucho menos dosis. Necesitan estar muy pegados con esos pacientes, estar en muy buena comunicación con ellos. Si tienen, y tienen que tener un lugar, el paciente en sí tiene que tener recursos para poder hacerse una radiografía al día, ¿no? Afortunadamente ahora con la tecnología, pues ya nada más me mandan el enlace, yo veo la foto en la pantalla y les mando un WhatsApp, y eso resuelve muchas veces los problemas del paciente. ¿Qué sigue después de eso? Y aparte las modificaciones de dieta. Y ahí también usamos una cuestión bien subjetiva, ¿no? No plátano, no arroz, no manzana. Son los alimentos que le quitamos a esos pacientes. Principalmente el arroz es lo que más los estreñe, y eso es un principio básico, ¿no? Los pacientes que tienen diarrea les damos agua de arroz, ¿no? Y con eso se les seca la diarrea. Entonces es un secante muy importante el arroz. Segundo, la manzana. Luego me dice, doctor, pero la manzana tiene fibra. Digo, sí, lo que tiene fibra es la cáscara principalmente. Es una fibra no soluble y es nada más. Entonces, la pulpa de la manzana es muy astringente. También se los damos a los niños con diarrea, ¿no? Y el tercero, el plátano, también ayuda a que la consistencia de las evacuaciones sea más espesa, y eso también hemos observado que les produce constipación. Entonces, eso es lo que se espera un poco de los pacientes que empiezan este programa de manejo intestinal. Y la tercera pregunta la más frecuente es, ¿cuándo le vamos a quitar los genocidios? A los pacientes que tienen malformación anorrectal, que tienen necesidades de genocidios, muy probablemente nunca. Esos pacientes casi siempre van a depender de genocidios.
para que el recto se vacíe, porque el recto tiene un problema intrínseco en el cual no contrae adecuadamente y además la distensión que tiene y el reflejo que produce es menor. Pero si es un paciente con constipación severa crónica, que ya rehabilitamos en 3-6 meses, podemos intentar disminuir la dosis de senos. Igual hay que repetirles una semana de manejo intestinal, una semana de radiografías para ver que no se estén impactando, ¿no? Que no estén acumulando más materia fecal. Porque a veces me dicen, doctor, si evacuó un montón, híjole, se le salió del pañal. Y uno ve la radiografía y todavía tiene el recto lleno de materia fecal. Quiere decir que no es suficiente la dosis, ¿no? Entonces es más o menos la historia natural del paciente que llega con una impacción muy severa, que se limpia, que se descartan malformaciones anatómicas y que espera en los siguientes 3 a 6 a 9 meses hasta un año, ¿no? Órale, sí es un mundo completamente desconocido. Porque además es tabú, ¿no? Nadie anda diciendo, sí. ay, se me sale la popó. No. Nadie anda platicando de eso, ajá. Exactamente. Entonces, sí, no, nosotros tenemos, ajá. No, sí, adelante. Nosotros vemos rehabilitación de piso pélvico, yo no, hay fisios que se dedican a eso. Y también es un tema tabú, las pérdidas de micción, todo eso, que es bien común y nadie habla de eso. Entonces, no, sí, a todo el mundo le da pena, ¿no? Decimos, mi maestro decía, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? Si te encuentras a alguien en el avión, ¿no? Y platicas con esa persona que va al lado, se va a abrir la camisa y te va a decir, mira mi cicatriz, me operaron del corazón, soy un sobreviviente, ¿no? Del corazón, porque me pusieron un trasplante, me hicieron 3 stents, no sé, lo que sea, ¿no? Y muestran orgullosos, ¿no? La vesícula, ¿no? Mira, me operaron con 3 hoyitos, se levantan la playera y ven ahí los 3 hoyitos. Pero pues nadie va a decir, mira, me operaron del ano y del recto cuando era niño, mira, quedé muy bien. Jamás nadie va a decir eso. Es un problema grave porque a poca gente tiene el interés de enterarse. Y la gente que pasa que no conoce nada de esto, la gente que pasa por ahí, se encuentra con las redes sociales o con fundaciones o con cosas así, pues ve, medio se interesa, medio morbosea a lo mejor, y como no es algo que para él o ella sea un problema, no toca una sensibilidad en particular, entonces ya no se queda, lo deja pasar de largo, ¿no? Ay, qué cosa tan fea, pobrecitos niños, vamos a ver qué más hay. Mientras que el problema, para usar el ejemplo de cáncer, es algo mucho más consciente y no da pena. La bolsa de colostomía les fuga, les duele, los rechazan, no quieren jugar con ellos. Es otro problema grave, las maestras de las escuelas no se quieren hacer cargos de los niños ostomizados, ¿no? Le dicen a la familia que no pueden recibirlos porque pues tienen un estoma y quién se va a hacer cargo de ese estoma. Y todo eso va haciendo que disminuya un poco lo que la familia pudiera decir al respecto de estos problemas, ¿no? Ya son cosas muy extremosas, pero vaya, ocurre, ¿no? Con esos pacientes. Tengo una pregunta bonus. No. Claro que sí. Ajá, tengo una pregunta bonus que no sé si se incluye. Doctor, ¿hay algún tipo de malformación anorrectal que se pueda pasar por alto en edad pediátrica y se encuentre presente en los adultos? Porque cuando hablamos de malformaciones anorrectales, como que el grupo etario más frecuente son niños, en los primeros meses o años de vida. Pero podría haber casos que se pasen por alto, que se mal diagnosticó y se le dejó nada más sus tratamientos que se verificó. ¿Y sí, cuál es el síntoma para que ya el síntoma para que el joven o el adulto tenga una alarma y sospeche de que no sea una malformación anorrectal? La malformación anorrectal más frecuentemente no diagnosticada es una que se llama fístula perineal. Es ese hoyito que se ve raro, está pequeño, pero pues sí evacuó, señora, ya lléveselo a su casa, ¿no? Eso ocurre con mucha frecuencia, desgraciadamente. Debe haber todavía por ahí muchos adultos que tienen fístulas perineales, que son un hoyito que no es un ano como tal. El problema con ellos es que no tienen incontinencia fecal real, ¿no? Ellos tienen una constipación muy grave. Y eso ocurre en niñas y en niños. Y en niñas, otra malformación que podría pasar desapercibida, cada vez menos afortunadamente, es la fístula rectovestibular, que muchas veces le llaman rectovaginal. La fístula rectovestibular abre al vestíbulo de la vagina, en la parte más baja del vestíbulo, ahí abre. Y a veces es tan grande que por ahí evacúa, ¿no? Entonces,
No, y tuvimos un caso ahí en Cincinnati, precisamente, una señora de 49 años, que ya había tenido 3 hijas, y tenía ese tipo de malformación anorrectal, no operada. No, pero ella manejaba su constipación con diferentes cosas, ¿no? Y el signo, para contestar la pregunta, el signo más importante que tienen esos pacientes es constipación. Tiene una constipación grave, severa, muy importante. Creo que lo más importante, tanto para los pacientes adultos, como me preguntas, o los niños en particular, si se ve un ano anormal, o sea, se ve un ano raro, pequeño, a que algo no está bien, es mejor que lo manden a revisar, ¿no? Idealmente con un cirujano pediatra, idealmente con un cirujano colorectal pediatra, para que puedan determinar si efectivamente tiene. Y eso es relativamente común, ¿no? Los pacientes, hombres, mujeres que tienen fístulas perineales llegan ya tarde con nosotros, y a veces tarde, pues hasta 2 años, ¿no? El niño de esa edad más intermedia, más grandecito que operé, tiene 3 años. Y ya sabían desde un buen tiempo que algo andaba mal, porque se empiezan a estreñir muy gravemente, y algo por ahí no le checaba a la mamá, que tiene otros hijos, y algo no, y entonces ya los revisamos, y sí, tienen una fístula perineal, ¿no? Entonces, tristemente habrá algunos pacientes adultos con eso, que seguramente están sufriendo con constipación muy severa y con pseudoincontinencia, ¿no? Por sobreflujo. Pacientes que a lo mejor tienen muchos accidentes, salida de materia fecal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, ha de pasar que hasta lo normalizan, ¿no? Creen que es Exacto. Sí, es normal. Yo, cuando recién me hice cargo de esos pacientes, había, pues, no sé, no muchos, había algunos pacientes que ya 8 o 10 años con pañal, porque les dicen, es normal, es que así les va a estos niños, señora. Pues sí, tiene mal pronóstico, pero eso no quiere decir que no esté limpio, ¿no? O sea, a esos pacientes les hacemos el programa de manejo intestinal. Y pues sí, para ellos era normal, como dices, Coral, ¿no? Se normalizan, y no necesariamente, ¿no? Ahora, decía mi maestro, estamos engañando a la madre naturaleza. Pues sí, es cierto, ¿no? Lo único que estamos haciendo es poner el recto en su lugar, ¿no? Y separarlo de la vía urinaria, pero esos pacientes que tienen incontinencia fecal real o constipación grave pueden tener una calidad de vida lo más normal que sea posible, ¿no? Hay que orientarlos, hay que darles un buen pronóstico, y hay que estudiar a los que tienen constipación severa grave, hay que estudiarlos totalmente, ¿no? Y desgraciadamente en muchos pacientes llegamos a la conclusión de, ¿sabe qué? Anatómicamente no tiene nada, pero su recto no funciona bien. No hay ahorita ninguna tecnología que nos diga, este recto no funciona bien, así hay que darle este medicamento. Este recto no funciona bien, asá hay que hacerle esta cirugía. Todavía no tenemos nada de eso. Lo más cercano que tenemos a eso es el programa de manejo intestinal, que sigue siendo muy artesanal, ¿no? Pues creo que la más importante es cuando los niños tienen constipación severa, que tienen pseudoincontinencia por sobreflujo, los tachan de que tienen problemas psicológicos. Ese es el más frecuente. Es que lo hace a propósito, es que lo hace para llamar la atención, es que está enojado todo el tiempo, es que tiene problemas de atención. Pues sí, ¿cómo no va a tener problemas de atención? ¿Cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no se le va a salir la materia fecal si tiene una bola gigante ahí de popó que está apretándole la panza? El mito más importante es, una vez limpiándolos a esos niños, ayudándolos, se les quita todo eso, se curan totalmente de esas bocas. Es un niño o niña pálido, desganado, triste y panzón distendido. Y a la semana casi siempre es un niño o niña de verdad con las mejillas rosadas. Es un cambio súper importante, de buen humor, y muchas veces están contentos porque ya no tienen que usar pañal o ya no se ensucia la ropa interior. El segundo mito es ese. Así es, ¿no? ¿Se le va a salir siempre la popó, señora? Pues sí, se le va a salir siempre la popó, porque tiene incontinencia fecal real, porque no tiene músculos, porque no tiene un recto bien desarrollado, porque no tiene nervios, pero con un buen programa de manejo intestinal y buena vigilancia, puede tener una sola evacuación al día, estar limpio en la ropa interior 24 horas y llevar una vida prácticamente normal. Mi maestro dice, y yo lo repito con frecuencia, que si alguien tiene la intención de operar a un niño con malformación anorrectal, con Hirschsprung, o hacerse caso de un paciente con constipación grave, severa, debe tener el compromiso de vigilarlo toda su vida, ¿no? Por lo menos una vez al año.
y estar pendiente por si necesitan algo en particular. Entonces, yo les digo medio broma, medio en serio, ¿no? Me dice, doctor, ¿y cuándo lo vamos a dar de alta? Digo, no, nunca lo vamos a dar de alta, vamos a ver toda su vida durante, por lo menos una vez al año. Y les digo de broma, yo tengo que autorizar la boda, el banquete, la graduación, la universidad, porque así se les hace una idea de qué tanto, primero, porque siempre se tienen que cuidar, y segundo, de que no deben perder contacto, ¿no? Sí, y la verdad es que la vasta mayoría de ellos son, por lo menos una vez al año andan por ahí, y a veces avisan nada más, mandan un texto o un correo, y son pacientes que una vez que uno les transmite toda esa información, aprenden a cuidarse y viven una calidad de vida prácticamente normal. Entonces yo creo que ese sería el tercer mito más importante. Sí, hay que ayudarlos, y yo les digo, mire, su niño es normal, el niño o niña es normal. Lo único que tiene es que hay que ayudarle un poquito allá abajo, ¿no? Con cirugía, con enemas, con xenócidos, pero lo demás es normal, ¿no? Pueden ir a la escuela, vacunas, juegos, amigos, desarrollo, si quieren pintar el cabello, pintes el cabello, normal, ¿no? Entonces, creo que esos son los 3 mitos más importantes en los que hay que reforzar y que no se repitan y que no se transmitan, ¿no? Estuvo súper interesante, creo que efectivamente nadie habla de esto, yo aprendí en mil cosas que nunca pensé. No, a la orden, muchas gracias. Muchísimas gracias, ajá. Liz, no sé si quieres agregar algo más o nos despedimos. Nos despedimos. Muy bien, entonces pues muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Les vamos a dejar las redes sociales del Dr. Bruno para que también lo puedan seguir. Sube contenido que Instagram efectivamente le censura, pero es muy interesante y pues está ahí a la orden. Muchísimas gracias y hasta luego, bonita noche. Muchísimas gracias, Coral Lisset, mucho gusto. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. A la orden.